¿Quiere que yo lo intente? Adelante, pastor. Bien, buen día, hermanos. Damos gracias a Dios abundantemente por su cuidado y bendiciones. En este momento, pues, tenemos un tema muy importante y es acerca del espíritu de revelación para ser salvo. Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo era un profeta guiado por Dios y tenía la dirección divina, era su brújula. Ahora Pablo no estaba orando acá para él tener dirección divina para dirigir al pueblo. Eso ya él lo tenía y sabía que sin eso no podía trabajar. La oración de Pablo aquí es otra. Pablo aquí está pidiendo es que se le dé revelación a los hermanos, al pueblo, a la gente. ¿Por qué Pablo, si él era dirigido por Dios y lo que él hablaba y hacía era dirigido por Dios, que era correcto? Porque estaba orando que ellos tuvieran espíritu de revelación. Porque Pablo creía que eran ellos los que tenían que tener espíritu de revelación. Porque él la tenía y lo que decía era espíritu de revelación. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Hemos estudiado mucho con respecto a qué es lo que importa aquí. Que es, como dijo Jesús en Juan 17:3, la vida eterna, que te conozcan. Así que de eso que está hablando, que le dé espíritu de revelación y el conocimiento, dice, de Él. Eso es vital. Nuestro estudio va a estar rondando en torno a eso. Revelación al conocimiento, pero de Él. Dice: alumbrando los ojos del entendimiento. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que cuando nuestros niños tienen 3, 4, 5, 6, 7 años, les enseñamos que los seres humanos tenemos 5 sentidos. Y le hemos dicho que hay que tener cuidado con eso, porque es verdad. Solo que el perro tiene 5 sentidos, el gato tiene 5 sentidos, el cocodrilo tiene 5 sentidos, el caballo. Y que el hombre, Dios lo creó, el ser humano, con otra perspectiva. Que tenía que tener esos sensores, esos sentidos, esos 5 sentidos, porque iba a señorear, a manejar, a administrar la tierra. Pero que iba a tener otros sensores, otros recursos, porque además del animal, que su trabajo termina aquí, toda su limitación en la tierra, el hombre, además de eso, iba a tener que comunicarse con Dios fuera del ámbito terrenal. Así que necesitaba otros recursos más que el animal. Y la Biblia dice cuáles son, que son sensores. Y dice, o sentido, dice que es ojo y oído. Esos son. Pero es que tenemos otros sentidos, como el olfato, el tacto. Pero aquí dice los ojos, dice alumbrando los ojos del entendimiento. Los ojos, dice. Para que sepáis. Entonces ya queda claro eso, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que los he llamado y cuál es la riqueza de la gloria de esa herencia en los santos. Ora Pablo para que ellos tengan revelación. Y eso es una cosa muy importante. Hemos leído también en las parábolas de las 10 vírgenes, que en las 10 vírgenes, ella había 5 que tenían sus lámparas, que es la Biblia, la palabra de los profetas, palabra correcta. Así que muchos creían que el profeta era el único que necesitaba tener el aceite de la revelación. Pero acá no, el texto dice que las vírgenes que tenían sus lámparas, que era la Biblia, con todo el mensaje de los profetas, ellas necesitaban tener aceite juntamente con sus lámparas. Eso es lo que dice Mateo 25, 1 al 3, que dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes
que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, y las insensatas no tomaron, dice aquí, las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron aceite consigo. Palabra de vida del Gran Maestro, página 338 dice, pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. Interviene un tiempo de espera, la fe es probada, y cuando se oye el clamor, aquí viene el esposo salida a recibirle. Muchos no están listos. No tienen aceite en su vasija para las lámparas. Están destituidos del Espíritu Santo. Entonces ya entendemos la envergadura de esta situación. Palabras de vida del Gran Maestro, página 339 dice, pero las personas representadas por la Virgen de Fátua se han contentado con una obra superficial. ¿Qué es superficial? Bueno, la superficie. Se ha sabido de muchas minas de oro grandes, con muchos recursos, pero que por siglos los nativos sacaban oro en la arena, en lebrillos, en bateas, allí sacaban y conseguían suficiente para comer cada día y hacer algunas cosas. Y después vinieron con mucha tecnología y encontraron millones de onzas de oro que estaban debajo. Así que dice, estas se contentaron con una obra superficial. Y añade, no conocen a Dios. Así que entonces no solamente el profeta tiene que conocer a Dios, dice, ellos no conocen a Dios. No han estudiado su carácter. Hemos estudiado mucho sobre el carácter de Dios, dice. No han mantenido comunión, dice, con Él. Pero hay mucha gente que ha tenido muy buena comunión con la iglesia. Dice, pero no han tenido comunión con Él. Palabras de vida del Gran Maestro, página 338 dice, sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. Sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de la palabra no tiene valor. Te podrá decirle a una persona que se sabe la Biblia y que es una persona devota en su iglesia. Y decirle lo que tú sabes no tiene valor. Pero yo quiero decirte, querido, que hay millones de personas ocupadas y dedicadas y que saben y trabajan. Y su conocimiento no tiene valor. Dice, la teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma y santificar el corazón. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos y la promesa de la Biblia. Pero a menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad, el carácter no será transformado. No es mucho decir que una persona que se sabe la Biblia y la practica puede ser una fiera amaestrada. Sin la iluminación del Espíritu, los hombres no podrán distinguir la verdad del error. Pero yo me pregunto, ¿pero de qué error está hablando la sierva del Señor? Porque me está hablando de personas, las 5 vírgenes fatuas que tienen la Biblia. Hay que distinguir errores en la Biblia. Recuerde que aquí está hablando la señora, pero está hablando es de las vírgenes. No se esperó que las vírgenes tuvieran ya que bregar con verdades y errores. Pero sí, dice, no pueden distinguir la verdad del error. ¿Hay errores dentro de la Biblia? Bueno, tú sabes, mi querido, que cuando yo hago una declaración, no me aventuro a hacerla si no puedo respaldarla. Porque eso es lo que yo hago, estudiar Biblia, eso es lo que yo estudio. La Biblia es una sopa, una depósito de errores. Jehová mandó que fuera así.
Fue órdenes de él. Mandó que todos los actores de la Biblia se registrara todo su comportamiento, todos juntos, que no se eliminara nada. Y en la Biblia hay muchos actores, malos y buenos. Y Dios mandó a que se registrara todo y que se registrara de Judas todas sus intrigas. Y mandó a que la pusieran allí. Y ahí están. Y mandó a que de Moisés, el gran profeta, porque Judas es malo, pero de Moisés, que es bueno, que se pusiera allí cuando él va a hacer la obra de Dios. Y estrangula a un egipcio. Y lo mata. La sierva del Señor dice que lo que él está haciendo es creer que Dios va a hacer su obra, la obra de Dios, dice, usando la guerra. Así dice el texto. Ahora, ¿por qué Dios mandó a registrar ese error de Moisés? También registró de Moisés otro error y lo mandó a poner. Ahí está. Que a Moisés se le ordenó que él golpeara la roca una vez y después le hablara, y allí se registraron que él, en el momento que le tocaba hablarle, la golpeó y la golpeó 2 veces. Y que la golpeó con una vara que se llamaba la vara de Dios, golpeando la roca. Y la roca era Cristo. Y registraron allí todo. Jehová mandó a que se pusiera todo. Allí está. Jehová mandó a que se registrara allí que Elías fue y oró, un profeta de Dios que se fue vivo sin ver la muerte. Y oró y vino fuego del cielo. Y como él pidió, manifiéstate, que sepan que tú eres Dios y que yo soy tu profeta. Y todo pasó. Pero Elías llevó un cuchillo escondido y le añade un capítulo que no estaba en la agenda y lo hace. Y reúne a los profetas. La obra de Dios terminó con el fuego. Jehová lo que le gusta es rebelarse, no matar. Pero ya mató 400 hombres. Después de eso le pasó lo que tenía que pasar. ¿Qué cosa? Que Dios tenga una manera de decirle que las cosas andan mal. Y el hombre ahora, creyendo que Jezabel iba a huir de Dios y de él, él tiene que salir huyendo de Jezabel. Para que vea que anda mal. Todo al revés. Jezabel nadie la tocó, vivió muchos años, otra gente en otro tiempo. Y se encargó de ella. Pero Elías y Dios, y en el plan de Elías allí, Dios se llevó a Elías al cielo y Jezabel la dejaron intacta. Y acá, y toda esa gente mala se quedó allí. Nadie lo tocó nunca. Porque Dios no trabaja así. Y Dios mandó a que registraran todo eso de Elías. ¿Qué hizo Elías? Dice, temiendo por su vida, después de matar 400 hombres, anda huyéndole a una mujer. Y Dios mandó a que lo pusieran allí. Y también Elías quiere morirse. ¿Por qué quería morirse? Por lo mismo que quería morirse Jonás. Jonás pidió, lea el libro, que quería morirse. Le dijo Jehová, yo no soy mejor que mi padre. Lo mismo le dijo Elías. Así que mátame. ¿Por qué decía Jonás? Porque yo no tolero que tú perdone y trate bien a Nínive. Así que mátame. Lo mismo está deseando Elías. Y Dios mandó a que pusieran todo allí. Y allí hay muchas cosas puestas. Allí está escrito, por ejemplo, que Pedro, cuando iban a arrestar a Cristo, él llevó una espada que cortó una oreja, que Cristo se soltó, pegó la oreja, le dijo que guardara su espada. Allí registraron que Pedro, el bueno, el líder de la iglesia, negó a Cristo 3 veces. Que se mezcló con la chusma. ¿Por qué Dios manda que pongan todas los errores y la escoria de esos santos? Bueno, Dios mandó a que se pusiera. Entonces la Biblia allí te tiene que saber eso. Sansón, por ejemplo. Mire, fue como la vida de Sansón. Todo haciendo desastres. Y Dios mandó a que registraran todo.
O sea, la Biblia tiene allí todo, todo, todo. Y por eso es que hay tantas versiones sobre esto, porque la gente no sabe, bueno, y esto es verdad, esto es correcto. ¿Es correcto que Sansón busque una mujer de la Filistea para que haya pelea entre ellos o no? Muchos teólogos no saben eso. Usted puede ver, por ejemplo, allí en la Biblia que se registró que Saúl consultó a una adivina y que ella le hizo venir a Samuel, dice la Biblia, no lo digo yo. Lea lo que allí dice, que fue Samuel. Y dice allí, está escrito que Samuel habló con Saúl. Eso Dios mandó a que lo pusieran allí. Entonces yo leo, trabajo, oigo sermones de gente de toda clase. Y todos creen, excepto una minoría muy mínima, de que no era Samuel. Porque allí dice que era Samuel, dice que habló con Samuel. ¿Cómo podemos nosotros distinguir la verdad del error en todo eso? Bueno, como les digo, todos los teólogos que yo conozco, que no son adventistas, creen que fue con Samuel que habló. Porque yo leo su trabajo, oigo sus sermones, tengo sus libros. Y allí lo dice. Se necesita que venga el Espíritu de Jehová para que Él diga qué es lo que pasó allí, porque si no, no se va a poder distinguir la verdad del error. ¿Por qué no? Porque hoy el mundo está dividido con la matanza del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque están allí registrados. ¿Y por qué está dividido? Porque millones de personas creen que esa matanza está incorrecta. ¿Por qué? Porque Dios mandó a que la pusieran. Entonces así la Biblia está llena, que Dios mandó a que esté llena así. Y Él tiene un propósito y lo sabemos. Es que se conozca bien que esos santos eran pecadores y que cometieron un error y que se registre allí. Tiene muchos objetivos de parte de Dios. Dios es el que se glorifica en todo eso, el que entiende lo que está pasando. Y así hay otras cosas, muchas más. Así que nuestro tema en esta ocasión es eso. ¿Es suficiente con tener la Biblia, que es inspirada por Dios, y es suficiente ser guiado por un profeta de Dios para salvarse? Bueno, ya vimos que Pablo estaba orando que el pueblo recibiera la revelación para que pudiera entender el plan de Dios, conocer a Dios. Que con la obra de un profeta el pueblo no se salva. Esa es la oración que vimos de Pablo. ¿Ve? Existe lo que podemos llamarle el problema del profetismo. El problema del profetismo en la historia de la religión. Profetismo. ¿Está hablando de qué? De los profetas de Dios. El problema del profetismo en la iglesia de Dios. Un problema. Juan 1, 17 y 18 dice así. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. La ley fue dada por medio de Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Allí eso es lo que dice, que la ley fue dada por medio de Moisés. Dice, pero la gracia, la verdad y la gracia vinieron por medio de Jesucristo. Mucha gente se confunde con ese versículo. ¿Qué está diciendo de Moisés y qué está diciendo de Cristo? Porque Cristo es Dios, pero Moisés es su profeta. Por lo tanto, no se espera que en ello haya alguna discrepancia. Pero Juan, que esto está lo dijo Juan el Bautista dijo esto. En Juan 1, 17 y 18 él dijo eso. Y Juan lo que está es destacando a Cristo. ¿Por qué lo decía? Porque estaba tratando con Israel que seguía a Moisés. Esa es la razón por la cual Juan está haciendo esa dicotomía. Diciéndole a Israel que ellos son guiados por Moisés, pero que abran los ojos porque Cristo es mejor. ¿Qué quiere decir? Lo que está diciendo es que Moisés es un profeta y que los profetas tienen problemas. ¿Cuáles son los problemas de los profetas? Que los profetas son hombres y que a Dios no se lo imparte describiéndolo. Así como usted no me puede tratar a mí bien,
porque haya una persona muy cercana a mí que me describa a usted. Dios, los profetas no pueden impartirlo. Pero no solo eso, pero los profetas no pueden decir mucho de Dios. La razón por la cual los profetas no pueden decir mucho de Dios es porque todo ser humano descendiente de Adán caído tiene un conocimiento limitado. Y es una calamidad que la gente, que los cristianos y la gente de Dios siguió profetas. Ha sido la calamidad de la religión. Porque han seguido descripción de Dios. Y si Dios mismo se describe, es mejor. Pero descripción de Dios hecha por un pecador, por un humano, no es bueno. No tiene mucho que ofrecer. Juan el Bautista lo que está diciendo aquí, que la ley es dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad. ¿Qué es gracia? Sabemos que la gracia en el plan de salvación es de que Dios viene y se echa la culpa encima toda y la paga, que es lo que se llama propiciación, para destruir el pecado y me perdona y me santifica por la sangre del Cordero. Eso es la gracia. Y la verdad, lo mismo. Y la explicación de ellos. Cristo hace cosas y también las explica, las dice. Y esa es la verdad. Lo que hace y lo que dice. ¿Y qué dice de Moisés? Bueno, Moisés, número 1, no puede llevar mis pecados. 2, no tiene ninguna herramienta para resolver mi culpa. Y 3, y la ley no tiene función de salvar, sino de señalar el pecado. Así que cuando recibo la ley, he recibido una guía que no aporta nada en lo que se llama el proceso de la redención. Dije proceso, no dije que no es enseñanza importante, pero el proceso es otra cosa. El proceso lo hace solo la cruz del Calvario. Voy a leer otra vez el versículo que dice, Juan 1, 17 y 18. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron. Ve que son dos verbos diferentes. A través de Moisés dice fue dada. Pero con Cristo habla del verbo venir. Vinieron. Moisés es un mensajero. ¿Ve? Que hace mandados. Cristo es el que opera, el que realiza. Vinieron por medio de Jesucristo. Y añade el versículo. A Dios nadie le dio jamás. ¿Qué es lo que Juan quiere decirme? Lo que me está diciendo es dos cosas. Número 1, que Moisés no vio a Dios. Y número 2, que Dios, porque lo vean, porque alguien lo vea, no tiene mucho que ofrecer a la gente a los cuales él le cuente lo que vio. Porque con eso no se resuelve el problema de la salvación. Quien lo resuelve, dice el versículo, es el mismo que él venga para hacerlo. Lo que dice el versículo, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del Padre, él lo ha dado a conocer. Lo que está diciendo, él es Dios. Y solo Dios puede mostrar a Dios. Jesús habló y dijo en Juan 5:45, no pensé que yo voy a acusaros delante del Padre. En otras palabras, ya sabemos que Cristo no acusa. Porque ya él dijo, yo no acuso delante del Padre. Sabemos que Dios tampoco acusa. Porque Juan 5:22 dice allí, dice, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Aquí Cristo dice, bueno, yo tampoco juzgo. Yo no vengo a acusar, no acuso. El acusador es Satanás. Pero aquí sí hace una diferencia, dice, entre Moisés y Cristo, dice.
no pensé que yo voy a acusar delante del Padre. Yo no acuso, yo vine a salvar. Hay quien acusa. Hay quien os acusa. Moisés, en quien tener vuestra esperanza. ¿Cómo es que dice aquí que Moisés acusa? Moisés acusa. ¿Por qué? Porque la ley, ese es su trabajo, acusar. Conviene entonces ser guiado en su experiencia espiritual por Moisés para llegar al cielo a través de Moisés. Vemos que Moisés no cuenta con las herramientas para introducir un pueblo al cielo, cuando no tuvo credenciales para introducirlo en la tierra, que es terrenal, Canaán. ¿Cuál es el problema del profetismo en la historia de la religión? Juan 17:3 dijimos, esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo al cual has enviado. Y la humanidad desde la caída sigue a los profetas. No supo la gente que los profetas no tienen credenciales para introducir al pueblo en las mansiones celestiales. Escuche bien. Jehová siempre desde el principio ha querido comunicarse con la gente sin profeta. Por muchas razones. Primero, porque ya vimos que en la Biblia Dios mandó a que registraran los errores y pecados de los profetas. Y lo hizo para bien. Para que sepan, para que nosotros los pecadores veamos que otros pecadores se salvaron. Fue para eso. Si yo digo, pero espérate, si David se salvó, entonces hay esperanza para mí. Esa es la razón. Que mandó a que David sea profeta y que registren sus pecados. ¿Qué pecado hizo David? Bueno, la Biblia registró que él se hizo pasar por loco, que él se puso a babear, que él siendo ya profeta, miró a una mujer y hizo todos los arreglos y asesinaron al esposo y al marido de Betsabé, todo puesto allí, siendo profeta. Y él es profeta, lo fue todo el tiempo. Así que eso me da esperanza a mí. Pero esperar que David es el que tiene la herramienta para que yo entre al cielo, ese no es el plan de Dios. Dios, sabiendo eso, siempre ha querido desde la caída, buscando que el hombre pueda encontrarse con él. Y el profetismo no es que Dios decidió eso, no es asunto de Dios. Dios no esperó eso, ni piensa eso, ni espera eso. Fue una manía de los creyentes. Una mala costumbre de los creyentes. Se dice que hay personas que tienen asegurado aquí en la tierra su futuro. Y que son personas que tienen que ver con la ley y que tienen que ver con la medicina. Fíjate que yo admiro a los médicos porque simplemente saberse el cuerpo humano, eso es una cosa increíble. Cada nervio, cada enzima, yo escuché eso y me quedo con la boca abierta. Y cuando veo a alguien en un accidente, como vi a alguien desbaratado, y que lo hacen de nuevo, me quedo congelado. Yo que no puedo ver mi sangre. Tengo admiración por los médicos.
Y sobre todo, como digo yo, que no sé poner una inyección, no sé nada. Todo eso me da terror. Así que admiro mucho. Pero sé una situación que pasa en el mundo, en la humanidad. No es culpa de ellos, ni de los abogados tampoco. Y de esas son tres posiciones, tres situaciones. Y que no puedo tirar piedra a nadie, ni a los abogados ni a los médicos, sino que hay una piedra para mí. Que son tres posiciones. Es el abogado, es el médico y el clérigo. Esas tres personas tienen asegurado su futuro en la tierra. ¿Por qué? Porque la humanidad ha decidido asegurarle todo lo que necesiten a esas tres personas. Asegurarle al abogado todo el dinero que necesite. Si ellos viven su vida en forma desorganizada, en delincuencia, haciendo y deshaciendo, y tener un abogado y buena plata, y que él se encargue y le resuelva con la ley. La gente tiene esa tendencia. No le gusta someterse y vivir en disciplina, sino pagarle a alguien. También la gente pasa lo mismo con la medicina. La gente no quiere someterse a dieta y no quiere someterse a ninguna cosa estricta de comida ni nada. Por favor, comer lo que le gusta y tener buena plata y que los médicos le cabildeen su salud. Y con nosotros los clérigos, ¿qué? Peor. A la humanidad le encanta, le gusta vivir como le da su deseo y hacer y deshacer. Y tener un cabildero celestial. Y esa es la razón por la cual el anticristo tiene más poder que los abogados, más poder que los médicos, porque la gente invierte más en su salvación que en los asuntos legales y en los asuntos de salud. Porque el cielo con eso no se juega. Yo recuerdo en una ocasión allá, yo vengo de la iglesia romana y yo de eso sé lo que pasa adentro. Y recuerdo como habla una familia rica, que un hijo se le suicidó. Y eso produjo un impacto tan grande en el pueblo. Pero después trajimos una noticia y todo el mundo ya se le quitó una carga de encima. Dijeron, mira, esta persona, ellos compraron un certificado en Roma que resuelve el problema del suicidio de su hijo. Y ya se arregló. Para que él ya se le quite ya esa carga y entre al cielo. La gente paga mucho. Y ese es el problema por el cual le echaron la carga a los profetas. Es el clérigo. Que la gente andara haciendo lo que quiere y tener con pago que alguien le arregle, le resuelva. Ese es el problema del profetismo. Entonces Israel se recostó, quiso vivir como quería y se recostó en Moisés. Y la gente se recuesta en los profetas. Cuando Dios le habló en forma directa a Israel desde el Sinaí, número uno, Dios quería ir a hablarle a todo el pueblo y que Moisés quedara ya en reposo, que se retirara y Dios agarrara el control. Dios no tenía en su agenda poner el santuario que Moisés escribió, no estaba en la agenda. La Biblia dice que Dios le pidió a Moisés que hiciera un santuario, eso no estaba en la agenda. Eso vino fue como una emergencia, una condescendencia de Dios. Dios ha querido siempre hablar en forma directa, pero ¿qué pasó? Cuando el pueblo percibió a Dios, entonces pasó algo, lo que se llama la ley del contraste. Y comenzaron a percibir que en Dios había un ingrediente que ellos no tenían. Captaron lo que se llama la perfección de Dios. Y eso le hizo que captaran en ello corrupción. Y dijeron, no hable Dios con nosotros, sino que hable Moisés, y Moisés no dice. Porque no hay manera de ver a Dios sin percibir la corrupción del corazón. Y el ser humano le tiene terror
a Dios por la corrupción que detecta que hay en sí mismo. Así que entonces en Éxodo 33:11 dice, hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera su compañero. Con Moisés. Dice, ¿qué privilegio? No. En Deuteronomio 34:10 dice allí, no, ahí afirma esto, dice, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Wow, qué privilegio. ¿Mm? Deuteronomio 5:4 dice, cara a cara habló Jehová con vosotros, dice Moisés, y con todo el pueblo. Ese privilegio que Dios le dio a Moisés de hablar cara a cara. Deuteronomio 5:4 dice que no fue ningún privilegio, que Dios no tuvo ningún privilegio con Moisés, que Dios habló cara a cara con todo el mundo. Número 20:11, Moisés no pudo introducir a Israel en la tierra, menos al cielo. Dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y su bestia. Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto tú no meterás esta congregación en la tierra que le he dado. Pero dicen, no, pero ahí le quedó Josué, que era un profeta. Dice Hebreos 4:8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Josué tampoco le dio el reposo, porque los profetas no tienen esa función. Porque la función del profeta no es llevar a la gente al cielo, sino a Dios. ¿Por qué fracasó Israel? Porque siguió a Moisés. Jeremías 17:5 dice así, así dicho Jehová, maldito el varón que confía en otro hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Toda vez que se recueste en el hombre, el corazón se aparta de Jehová. El profeta de Dios, que es una bendición, se convierte entonces, el pueblo lo convierte en una maldición. ¿Por qué? Porque el profeta cuando el profeta es de Dios, entonces el pueblo va aquí guiado y coge confianza. Ocurre que el profeta es mortal y viene algún día y se muere. ¿Y qué pasa ahora después que él no está? El pueblo ahora acostumbrado a seguir profeta, le pasa una de dos cosas. O Satanás se saca de la manga de la camisa un profeta falso, recuerde que ellos no saben discernir. O lo deja sin nada y comienzan a matarse. A Israel le pasó lo segundo. ¿Qué pasó a Israel después de la muerte de Moisés y de Josué? Jueces 2:8 y 10 al 14. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿Qué cosa estoy hablando? Que la generación de Josué también murió. Que esa generación tenía una experiencia muy buena con Dios, pero murió. Porque si José muere, ellos quedan vivos, quedan testigos, pero también murió. Y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho a Israel. Después de los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de su padre, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Por qué pasó? Bueno, porque se le murieron los profetas. A la iglesia primitiva le pasó lo mismo. Tuvieron a Cristo, tuvieron a Pablo, tuvieron a Pedro, tuvieron toda esa generación, hasta Juan. En el 100 aproximadamente muere Juan y quedaron allí discípulos de Juan por un tiempo más. Pero llegó el momento y murieron también los discípulos de Juan.
A esta gente se le llamaba, después de la muerte de Juan, le llamaban los neumatukoi. La palabra neumático viene del viento. A la gente que tenía el Espíritu Santo se le llamaba que ellos tenían el viento. Y a ellos se le llamaban los neumatukoi, lo que ellos creían en el viento, lo que creían en el Espíritu. Esa gente estuvo por allí en el año 110 hasta el 120, por ahí más o menos, 130. Pero murieron. Y cuando ya murió esa generación, ya se terminó el neumático, el espíritu, el viento. ¿Qué pasó? El papado. Viendo un grupo de teólogos que hoy se les rinde mucha pleitesía en el mundo católico romano y de la teología. Es un grupo de individuos que pusieron las bases para el papado. Allí se les llama los padres de la iglesia. Y hay una rama de la teología que estudia la patrística. Algo muy codiciado en el mundo teológico. Porque ellos pusieron los fundamentos para que la religión prosperara. Ellos pusieron los pilares del papado, los padres de la iglesia. Fue otra generación que ya no conocía a Jehová. ¿Por qué ser guiado por profeta no ha dado resultados en la religión? Porque el hombre caído no se salva solo por ser guiado al Dios correcto, por alguien correcto, ni solo por ser guiado a una doctrina correcta, que eso es muy bueno, pero que no es suficiente. Y los profetas pueden impartir doctrina correcta, pero ellos no pueden cambiar el corazón. Los profetas de Dios, cuando hablan de parte de Dios, lo que dicen es correcto y es de Dios. Eso se debe seguir. Pero los profetas de Dios siguen siendo humanos y se equivocan. ¿Usted conoce algún profeta que se equivocó? Bueno, mencioné a David, mencioné a Moisés. ¿Se equivocó Pablo? Sí. De la manera que Pablo salió de Jerusalén, que salió vivo de casualidad, porque se le tiró encima toda la multitud a apedrearlo, y quien lo salvó fue el ejército romano y lo sacó y lo secuestró. Y hubo que traer una compañía y secuestrarlo de Jerusalén y llevarlo a guardarlo en una fortaleza. Es por un error que Pablo cometió, que Dios no lo mandó, por el cual él mismo había reprendido a Pedro. Lo reprendió porque Pedro, cuando iba con los gentiles, actuaba como gentil, y con los judíos como judío, y Pablo lo repitió. Y allí entonces salió vivo de casualidad, y no lo salvó un ángel, lo salvaron los militares romanos. Y Dios enviándole un mensaje cuando se cometen piezas incorrectas. Tener a los profetas de Dios como pedestales es peligroso, porque ellos también cometieron y cometen errores. Moisés, siendo profeta, golpeó la roca, etcétera, etcétera. ¿Qué dije? ¿Qué es un pedestal? Un pedestal es algo a donde se va a fundar algo, a donde la gente va allí para ofrecer alguna ceremonia. Un pedestal es a donde está fundado algo. Y desde la caída, el pueblo puso a los profetas y a la gente brillante como pedestales. Colosenses 2:23 hace una declaración con respecto a la doctrina correcta y a la ley. Dice, tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y humildad y en duro trato con el cuerpo, las enseñanzas de Dios. Pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. Está hablando de todo el sistema religioso judío y la ley de Moisés. Que ella no tiene el ingrediente de matar los apetitos de la carne. Y con los apetitos de la carne no se entra al cielo. Los apetitos de la carne solamente puede eliminarlo para hacer una nueva criatura Dios mismo.
Hay dos conceptos. Hay un concepto que se llama el concepto paternalismo o esclavismo. Existe el paternalismo en muchas áreas de la vida. El más conocido es el paternalismo político y el paternalismo religioso. Voy a poner una ilustración del paternalismo político para ilustrar. En una ocasión yo visité mi país, después de muchos años, y visité un sector, un barrio, que en mi país, que en mi tiempo de mi niñez, era un barrio de orgullo, de gente media clase, bien civilizado. La capital dominicana va creciendo de una manera interesante. Es como el caracol, que cada vez que una parte de la ciudad crece la ciudad y se hace una ciudad más moderna, la gente entonces que es más adinerada se mueve a la nueva y va dejando las casas viejas y viniendo otra gente que no tiene las mismas condiciones y se va rabalizando lo que antes fue una gran ciudad. Cuando yo visito ahora ese pueblo allí, yo no veo esa misma clase de gente y veo todo lleno de agua regada y aguas negras, pozos y basura, todo lleno. Yo llegué a la conclusión rapidita y dije, esta gente aquí es lo más sucio que hay. ¿Cómo pueden vivir en un basurero así con todos esos pozos de agua? Pero fui muy ligero en mi juicio. Pasé más horas allí porque andaba buscando unas personas y vi que la gente vestía bien pulcra y ropa de marca y los zapatos bien limpios. Y para caminar andaban con mucha quisquilla, evitando todos los pozos de agua y pisando de una piedra en otra, brincando. Y dije, espérate, este fenómeno es nuevo. Pues yo pensé que era personas que simplemente no tenían escrúpulos, pero veo que sí tienen. ¿Y qué pasa con la basura? Entonces tuve que elaborar otra fórmula. O lo que a esta gente le pasa es que ellos no son sucios así. Y ellos no aceptan esos baches. Pero mi pregunta es, ¿por qué no botan la basura? Porque ellos tienen una mentalidad que se llama paternalismo, que ellos creen que el gobierno es quien hace, que el pueblo no debe bajarse a coger un papel. No quieren el papel, están muy cómodos y con mucha protesta y pisan por encima poniendo piedrecitas, pero no tocan un papel porque la mentalidad es que el gobierno es quien limpia, que la gente no. Lo comparé con los Estados Unidos, con el pueblo donde yo viví en Long Island, a donde allí el gobierno no viene a hacer nada, sino que nos cobraban taxes. Tenía que yo pagar taxes para pagar la policía del pueblito. Y tenía que pagar taxes para yo pagar la escuela del pueblito. Como ahora estoy haciendo acá, que aquí tengo que pagar todo. Me cobran por la escuela, me cobran por el guardia privado y por la policía del pueblo. Me cobran por todo porque acá es diferente. Aquí se enseñó que el pueblo que haga todas sus cosas. Allá es queja con el gobierno porque él no recogió la basura. Aquí te ponen un ticket a ti porque no la recogiste tú. Entonces aquí la mentalidad es que es la gente que hace la cosa. Esa es la ilustración que pongo de lo que se llama paternalismo, el creer que es otro, que no soy yo. Eso pasó en la religión también. También se llama esclavismo. Es de la esclavitud que viene eso. De que el esclavo lo reclutan, lo forman para que otro es el que es encargado de todo. Y él solo para recibir órdenes. Esas dos enfermedades entraron a la religión y tenemos el cristiano que vea al profeta muy grandote y él se ve pequeñito. Y ninguna de las dos cosas. El profeta es grande, pero es una enfermedad y es una obra del diablo que usted sea pequeñito y el grandote. Y usted oye todos los sermones y todo se prepara en nombre de los grandotes, los grandes héroes. Ninguno en el pueblo es capaz de pensarse así. Y no se permite que alguien les piense. Hay un garrote que todo el mundo tiene,
por si alguien pretende y dice que mira, Dios me dijo algo para darle una buena golpiza. ¿Cómo se te ocurre? Los profetas es muy grande, eso es muy grande. Nosotros somos pequeñitos. Es una maldición en la religión. Usted ve, por ejemplo, en el estudio de Apocalipsis de los 144,000 y todo esto, hay un concepto interesante que usted ve en esto, para que se vea de qué estoy hablando. Esto quede claro. Allí se está diciendo, en Apocalipsis 14:1, dice, después miré aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Mire cómo le llama a lo que ellos tienen escrito en su frente. Nombre de él y el del Padre, nombre de Cristo y del Padre. También se le llama sellado, sello. Son conceptos que apuntan a jerarquía, a respeto, a dignidad, sello. Y de la bestia, ¿qué se dice? Marca. Marca. ¿Hay alguna diferencia entre el concepto sello y el concepto marca? Sí. El sello es de autoridad. La marca es de esclavos. Se marca a los esclavos, no se los sella. ¿Cuál es el problema de creer en los profetas como grandes maestros que guíen al mundo? Mateo 23:8-11. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, dijo Jesús, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Olvídense de maestros. Y todos vosotros sois hermanos. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro maestro, el que está en los cielos. Y se ha llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y el que es mayor de vosotros sea el siervo. ¿Es malo pensar que los profetas son grandes personas? No. Pero recuerde que Satanás nunca usa el balance. Satanás solamente usa los extremos, porque los extremos se juntan. Así que por muchos años he tenido este problema, yo como cristiano, viendo a los profetas como gente grande, pero yo no pequeño. Cometí el desliz de no creerme pequeño desde hace años. Supe que Dios me hablaba y ya vi los profetas grandes y yo me vi entre ellos. Cuando yo me hice adventista había una discusión con la sierva del Señor, Elena de White, que si es profeta o no. Y yo fui en oración preguntándole a Dios, Señor, ¿y esto qué es? Y Jehová me habló en un segundo y me dijo, es profeta. Y la manera que me lo dijo fue una manera muy interesante. Me lo dijo con un recurso, yo hablo de una forma interesante, a donde yo me sentí que yo lo que hice fue que encontré a una compañera, o sea, que encontré a alguien de mi clase. Así que los profetas para mí son gente grande. Pero yo no soy pequeño. Porque si ellos son grandes y yo muy pequeño, entonces ellos son demasiado grandes y yo demasiado pequeño. Y eso no es el método. Ese no es el método. Juan 16:12-13 dice que Cristo, que en la Biblia, querido, que en la Biblia, Cristo en su mensaje, en su evangelio, en su predicación que él enseñó, la Biblia dice que Cristo no enseñó todo. Así que va a muchas cosas en la Biblia, en el mensaje de Jesús, que Cristo tenía para dar, que tenía que dar y no lo dio. Usted dirá, ¿por qué no lo hizo? Allí lo dice. Juan 16:12-13.
Aún tengo muchas cosas que decirlo, pero ahora no la podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él guiará toda verdad, porque hablará, dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os saber las cosas que faltan. Aquí dice lo que ha de venir, esa traducción no es correcta. Allí lo que dijo es, él le dirá esas cosas que yo no pude decir. ¿Por qué Cristo no pudo decirla? No pudo decirla porque Cristo estaba interesado en predicarle a la gente de su tiempo, no en a usted y a mí. Por lo tanto, si usted depende de lo que Cristo dijo en la Biblia, va a encontrar que él le habló a una generación allá, porque Cristo se cuidaría de no decir ninguna palabra que ellos no entendieran, hablándole en parábolas a gente que oyendo no oyen y viendo no ven y ni entienden, le habló. Y él dice aquí, ¿cómo? Ustedes no la pueden sobrellevar. Cuando el Espíritu venga, él guiará toda verdad y él le dirá las cosas esas que faltaron. Entonces ya tenemos muchas razones para saber por qué la sierva del Señor dice que si no reciben la lámpara, no reciben el aceite juntamente con la lámpara, no sabrán distinguir la verdad del error. Cristo no quería hablar palabras que trajeran confusión a los pequeñitos que tenía él allí, solo por ayudarme a mí. Usted dirá, y entonces Cristo, ¿qué pensó de mí? Lo que le estoy diciendo hoy, que toda esa generación pasó, pero Cristo no. ¿Sabe qué pensaba Cristo? A esta gente que le estoy hablando, ahorita se mueren en 10, 15, 20 años. Y yo sigo vivo. La otra generación que viene, ¿por qué no me consulta a mí? Y le digo todo lo que tengo. No hay ningún problema en que yo no tenga que tirar ahora en la Biblia las cosas. Porque ellos son parásitos religiosos. Y no vienen a hablar con el que sabe. Esa es una enfermedad de la religión. Yo hablé esto en un círculo teológico muy grande. Quedaron en shock, pero me dijeron, un momento, Cristo hubo cosas que él no dijo, pero Pablo ya se encargó de decir. Ya con Pablo nos explicó el plan de redención. Yo le dije, no ha leído tampoco la Biblia, ni usted cree eso. Pablo dijo él mismo que él le pasó lo mismo que a Jesús. Que llevó un cofre lleno de mensajes y se lo tuvo que regresar a su casa, porque la gente que estaba allí no podía recibirlo. Si yo me quedo sabiendo lo que Cristo dijo y lo que Pablo dijo, yo estoy retrocediendo 2000 años a una generación que ya murió. Si me quedo con lo que Pablo dijo, solo retrocedo 2000 años a una generación que ya murió. Que ni Cristo ni Pablo dijeron todo aquello porque ellos quedaron vivos. Pablo murió, pero el espíritu que trabajaba en Pablo está vivo. Y dijeron, no tenemos que decirle a esta pobre persona cosas que lo confundan. No es necesario. 1 Corintios 3 del 1 al 3 dice, de manera que yo, hermano, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 1 Corintios 3 del 1 al 3. Os di a beber leche y no vianda. ¿Qué pasó con la vianda de Pablo? Nos la perdimos. ¿Qué bebemos nosotros de Pablo? Leche. Y el que bebe leche es niño. Ahí lo dice. Lo que Pablo dijo fue leche. Dice, porque ustedes no eran capaces, ni soy capaces todavía, por eso aún soy carnal, pues habiendo entre vosotros celo, contienda, disensiones. Y Pablo no habló. Hace muchos años que yo supe eso, de Cristo y de Pablo. Digo, yo no tengo que estar atado a esta generación, porque yo tengo que estar atado a otras personas. Yo puedo saber más que ellos. Por eso en la Biblia se habla mucho de la esclavitud. ¿Qué es la esclavitud? La esclavitud es eso. La mentalidad paternalista, la mentalidad del parásito, la mentalidad del que se acomodó para recibir migajas.
Romanos 8:13 dice, porque si vivís según la carne, moriréis. Más si vivís por el Espíritu, haced morir las obras de la carne, viviréis por el Espíritu. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, por no haber recibido el espíritu de esclavitud. ¿Cuál es el espíritu de esclavitud? El espíritu de estar allí dependiendo de otro. ¿De quién? Como dijo Juan el Bautista. La ley por medio, o sea, Cristo le dijo a los judíos, ¿qué cosa? Ustedes tienen quien les acuse a Moisés. Yo no le acuso. ¿Qué pasó a Israel después de la muerte de Moisés? Ya lo leímos. Murió Moisés y el pueblo se volvió un caos. ¿Por qué? Porque el pueblo es parásito, paternalista. Pudiendo ir a buscar a la fuente grande, recibía migajas y cuando se le muere esa fuente, muere de hambre y se va al caos. En una oportunidad Jehová me dijo lo siguiente con respecto a esto. Me dijo, te voy a enseñar un secreto. Me dijo, sabe que los restos míos están junto con los restos de los profetas muertos. Le dije, no entiendo nada. Dice, sí. Yo morí y me enterraron. Dice, si tú quieres, ve, pruébalo tú mismo. Me dijo, ve y abre la tumba de Abraham. ¿Y sabe qué hay allí? Allí están los restos, los huesos de Moisés, de Abraham y los míos. Y me dijo, si no me quiere creer, ve y abre la tumba a donde está enterrado Moisés. Allí están los huesos de Moisés y los míos. Y me fue contando los profetas, me dijo, lo mismo pasa con Jeremías. Donde están los huesos de Jeremías, están los míos, allí están. Donde están los huesos de Ezequiel, allí están mis huesos. Me dijo, ¿ve? Donde están los huesos, me dijo, de Pablo, allí están mis huesos. ¿Y sabe hasta dónde llegó? A donde Elena de Juárez. Yo le dije, Señor, no entiendo nada. Dice, sí. Ocurre que el pueblo, cada vez que un profeta muere, a ninguno se le ocurre la idea de que yo quedé vivo. Ellos me hacen el funeral a mí juntos, toditos me hicieron el funeral. Cada vez que murió un profeta, me hicieron el funeral mío también y me enterraron también. Cuando hicieron el funeral a Moisés, también me lo hicieron a mí. Cuando hicieron el funeral a Jeremías, también me hicieron el mío. Me enterraron juntos. Le hicieron el funeral a Ezequiel, a mí también. Me los hacen juntos. Ellos quedan sin nada. Ninguno se le ocurre que yo sobrevivo al profeta. Ve a los huesos de Moisés. Israel le hizo el funeral igual. Pablo, igual. Me dice, ve allí, busca la tumba de Pablo y ahí están sus huesos y los míos. Me enterraron. Después que murió Pablo, ya las iglesias que usted hoy lee en la historia, usted vaya a esos lugares que allí eso murió en 20, en 30 años, ahí ya no había nada. O 40. Porque muere Dios junto con el profeta, ya no hay más nada. Y me dijo así, ve a Battle Creek y abre los restos de la sierva del Señor para que te convenza. Porque ahí están. Me hicieron el funeral igual. Eso no va a cambiar nunca. Proverbio 29:18 dice, el pueblo sin profecía, no sin profeta, sin profecía, el pueblo se desenfrena. No es profeta lo que Dios quiere es profecía. Es diferente. O sea, Dios que quiere que el pueblo profetice. Jehová nunca ha pensado tener nietos. Los profetas hijos y luego los hijos de los profetas los nietos. Dios solo cree en hijos. Querido, esto es muy importante. Sacúdete. Ponte al día con el cielo. Ponte al día con Dios. A cualquier precio. Si tienes que irte a un ayuno en un monte hasta que Dios aparezca, otros lo han hecho. Pero conéctate.
conéctate, que te dirige el cielo. Jehová nunca ha pensado tener paternalistas, parásitos. No creen esclavos, que son gente que otro le da migajas. Recuerda, lo que la bestia da es una marca, esclavo. Lo que Dios da es un sello. Eso tiene otra jerarquía. La bestia pone una marca, un número de hombres. Los 144,000 tienen el nombre de él, dice el Cordero, y el del Padre, escrito en su frente. Ellos son los únicos que saben escribir eso. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.